Glucólisis. Nosotros explicaremos la vía metabólica de la glucólisis, pero antes de ello tenemos que saber qué es la glucosa y para qué sirve. La glucosa, también conocida como azúcar en la sangre, es la principal fuente de energía necesaria para asegurar el buen funcionamiento de las células del organismo. Cuando tus niveles de glucosa se desvían de los límites recomendados, notarás el efecto no saludable que tiene en tu cuerpo. Pero ¿y entonces qué es la glucosa? La glucosa es la más simple de los carbohidratos, lo que la hace un monosacárido. Esto significa que tiene un azúcar como la fructosa, la galactosa y la ribosa. Junto con la grasa, la glucosa es una de las fuentes de combustibles preferidas del cuerpo en forma de carbohidratos. Esta se obtiene por medio del consumo del pan, frutas, vegetales y productos lácteos. Ahora, sabiendo esto, supongamos que les damos una molécula de glucosa a una persona y a una Lactobacillus acidophilus. Esta es la bacteria que convierte la leche en yogur. ¿Qué harían la persona y la bacteria con sus moléculas de glucosas? En general, el metabolismo de la glucosa en las células del cuerpo humano es muy diferente al metabolismo de la Lactobacillus. Sin embargo, los primeros pasos serían los mismos en ambos casos. Tanto la persona como la bacteria deberán romper en dos la molécula de la glucosa mediante la glucólisis. La glucólisis es una serie de reacciones que extraen energía de la glucosa al romperla en dos moléculas de 3 carbonos llamadas piruvatos. La glucólisis es una vía metabólica muy antigua, su evolución ocurrió hace muchísimo tiempo y se encuentra en la gran mayoría de los organismos vivos de hoy en día. En los organismos que realizan respiración celular, la glucólisis es la primera etapa de este proceso, aunque esta no requiere de oxígeno, por lo que muchos organismos anaerobios también tienen esta vía metabólica. La glucólisis ocurre en el citosol de una célula y consta de 10 pasos. Esta se puede dividir en dos fases principales, la fase en la que se requiere energía y la fase en la que se libera energía. Esencialmente, la glucólisis consiste en tomar una molécula de glucosa que romperemos en dos moléculas de piruvatos. La glucosa es una molécula de 6 átomos de carbono, mientras que los piruvatos tienen 3 átomos del mismo. En esta reacción utilizaremos 2 ATP y produciremos 4 ATP. Entonces, de manera neta, habrá una ganancia de 2 ATP, además de que tendremos la reducción de 2 moléculas de NDA+, en 2 moléculas de NDAH. Ahora que vemos en síntesis lo que es la glucólisis, veámosla paso a paso. Generalmente, en la fase en la que se requiere energía, se gastan 2 moléculas de ATP para formar un azúcar inestable con 2 grupos fosfato, el cual se rompe para formar 2 moléculas de 3 carbonos que son isómeros entre sí. A continuación, veremos cada paso con mayor detalle. Paso número 1. Un grupo fosfato se transfiere del ATP a la glucosa y la transforma en glucosa 6-fosfato. La glucosa 6-fosfato es más reactiva que la glucosa y la adición del fosfato retiene la glucosa dentro de la célula, porque la glucosa con un fosfato es incapaz de atravesar por sí sola la membrana. Paso número 2. La glucosa 6-fosfato se convierte en su isómero, la fructosa 6-fosfato. Paso número 3. Un grupo fosfato se transfiere del ATP a la fructosa 6-fosfato y se produce fructosa 1,6 bifosfato. Este paso lo cataliza la enzima fosfofructosinasa, que puede ser regulada para acelerar o frenar la vía de la glucólisis. Y a continuación seguimos con el cuarto paso. Esta reacción es catalizada por una enzima llamada aldolasa y lo que hace es partir a la mitad a la fructosa 1,6 bifosfato, generándonos 2 azúcares de 3 carbonos. Al momento de su ruptura, las dos moléculas quedan inestables y antes que se separen por completo buscan estabilizarse, y es aquí donde una molécula le dona un hidrógeno a la otra molécula para estabilizarse. De esta forma, una mitad ya se encuentra estable y la otra parte de la molécula, para estabilizarse, forma un doble enlace entre el carbono y el oxígeno que había cedido el hidrógeno. De esta forma quedan estables ambas mitades, la dihidroxiacetona fosfato DHAP y el gliceraldehído 3-fosfato. Ambas moléculas son isómeros, pero solo el gliceraldehído 3-fosfato puede continuar directamente con los siguientes pasos de la glicólisis. La ventaja es que cada quien conservó una carga de energía que le regalaron las anteriores enzimas. Paso número 5. Llega la enzima triosa fosfato isomerasa y aunque ambas moléculas ya existen en equilibrio,
ocurre una reacción donde ambas moléculas las vuelven iguales. La enzima agarra la DHAP y hace un cambio en la estructura de la molécula. Una molécula de hidrógeno se va con el carbono y la otra con el oxígeno, provocando esto un cambio en los enlaces. El enlace doble con el oxígeno se vuelve simple, al oxígeno con enlace sencillo se vuelve doble. De esta forma se estabilizan ambas moléculas y se vuelven iguales. Ahora tenemos dos gliceraldehídos 3-fosfatos. Solo esta molécula puede seguir con la glucólisis, como habíamos mencionado anteriormente, y es aquí donde la enzima se va. Y de aquí en adelante las reacciones a seguir ocurrirán dos veces, debido a las dos moléculas de gliceraldehídos 3-fosfatos generados en esta fase. Y hasta esta reacción hay intervención de energía. Las enzimas citosólicas realizan su actividad enzimática en el citosol. El NAD actúa como intercambiador en la reducción y oxidación que producen estas enzimas. El ADP, adenosindifosfato, es un regulador de la actividad de numerosas enzimas. Y por último, el ATP, adenosintrifosfato, es la fuente de energía principal para la mayoría de los procesos y funciones celulares. Continuamos con la fase de beneficio energético. En esta fase inicia la obtención de energía. Al llegar la enzima número 6, gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa, busca producir 1,3 bifosfoglicerato. Pero para que sea posible la transferencia de un segundo fosfato, la enzima cuenta con un sulfuro de hidrógeno y un NAD. En uno de los enlaces carbono-hidrógeno, deshidrogena la molécula. Esto quiere decir que intercambia el hidrógeno por un fosfato inorgánico, y cuando se lleva al hidrógeno, lo junta con el hidrógeno que le pertenecía al sulfuro de hidrógeno y carga al NAD de energía. Así es como lo convierte en 1,3 bifosfoglicerato. Llega el fosfoglicerato quinasa con un paquete de energía vacío, ADP, por lo que cataliza la reacción. Al hacer la transferencia de uno de los dos fosfatos que tienen cada una de las moléculas 1,3 bifosfoglicerato, y este ADP se convierte en ATP. Ahora las moléculas se transformaron en 3-fosfoglicerato. Ahora la enzima número 8, fosfoglicerato mutasa, cataliza nuevamente la reacción. Realiza un reacomodo en la estructura de la molécula de 3-fosfoglicerato para que proteja a su último fosfato. Esto convierte la molécula en 2-fosfoglicerato. Esto significa que el grupo fosforilo se encuentra en el segundo carbono. Llega la enzima número 9, enolasa. Se da cuenta que las moléculas de 3-fosfoglicerato se encuentran estables, pues pasaron a 2-fosfoglicerato, por lo que busca debilitarlas a partir de una deshidratación. Le quita un grupo OH y un hidrógeno a ambas moléculas, que esto es igual a una molécula de agua, H2O. Ambas moléculas quedan inestables porque uno de sus carbonos solo cuenta con 3 enlaces, así que crea el cuarto enlace entre dos carbonos. Al estabilizarse se transforman en fosfoenol piruvato. Finalmente llega la enzima piruvato quinasa con un paquete de energía vacío, ADP, y ocurre una transferencia del último fosfato de la molécula fosfoenol piruvato al ADP para convertirlo en ATP. Al cargar sus paquetes de energía le coloca un hidrógeno a la molécula. Esto es para que rompa su doble enlace y se convierta en piruvato, para que pueda ingresar al ciclo de Krebs. ¿Qué sucede al piruvato y al NADH? Al final de la glucólisis nos quedan dos moléculas de ATP, dos de NADH y dos de piruvato. Si hay oxígeno presente, el piruvato puede degradarse hasta ser dióxido de carbono. Y así estos se obtienen más moléculas de ATP. ¿Qué pasa con el NADH? Este solo puede estar en la célula acumulándose. Esto solo se puede obtener con un cierto número de moléculas de NAD que va y regresa entre sus estados de óxido y reducción. La glucólisis necesita NAD para aceptar los electrones durante la reacción. Si no hay estos, esta reacción no se puede llevar a cabo y la glucólisis por lo tanto se detiene. Entonces esta se necesita convertir la NADH de
NAD para mantener la glucólisis andando. Principalmente hay dos formas de lograr esto. Cuando hay oxígeno y el NADH puede donar sus electrones a la cadena de transporte de electrones y así regenerar el NAD para lograr la glucólisis. En ausencia del oxígeno, las células pueden usar otras vías más simples para regenerar NAD. En dichas vías, las moléculas absortoras en una reacción no genera ATP, pero regenera NAD y la glucosis puede continuar. Este proceso se llama fermentación y pues la fermentación es una de las principales estrategias metabólicas de muchas bacterias, incluyendo a la Lactobacillus acidophilus,